como todos saben, este año no vamos a tener evento, entonces nosotros proponemos hacerles llegar el evento todo el año con temas que creemos que son de su interés. Les cuento que este año tenemos un equipo de lujo en la coordinación. Están de regreso Dani Monza, José Carlos Nina y alguien histórico del GUG, como es Javier el Franja Cruchada. Además, obviamente, sigue por acá Gustavo el Armenio Dabaquian, que ya lleva unos cuantos años poniendo el hombro del GUG. Y bueno, con la inquietud que tenemos siempre, las condiciones actuales, decidimos arrancar un nuevo ciclo de charlas online, porque es lo que tenemos. Las vamos a llamar GUG Talks. Y bueno, para iniciar este ciclo de charlas, qué mejor contar con la presentación de Gastón Milano, que es el CTO de GeneXus y, por qué no decirlo, nuestro CTO. Así que, Gastón, te dejo la palabra. Gastón. Bueno, buenos días a todos. Digamos, esperemos que sobre todo estén con buena salud, cada uno de ustedes en donde estén, que esperemos que seguramente son en sus casas. Y bueno, gracias por prestarnos un rato de su tiempo. Para arrancar esto, muchísimas gracias al grupo de usuarios GeneXus. Siempre en toda crisis tenemos oportunidades y la oportunidad de estar conectados desde diferentes partes del mundo y juntar los diferentes grupos de usuarios GeneXus va a ser una gran oportunidad para todos. Esta vez, digamos, la propuesta era un poco contarles un poco qué ha pasado con el coronavirus acá en Uruguay. Seguramente muchos de ustedes están en Uruguay y ya saben. Pero bueno, contar una historia en la que, en cierta forma, en particular yo fui protagonista y fuimos muchos protagonistas cercanos. Y bueno, yo voy a contar una visión de esto, una visión personal en este caso, pero que bueno, que creo que va a ser, que nos puede sacar a relucir pila de oportunidades para todo lo que es la gente alrededor de GeneXus, pila de cosas que esperemos luego se utilicen y pila de cosas que hagan ver que la comunidad de GeneXus es una comunidad de hacer cosas, ¿no? Esto es un proyecto que está corriendo, por tanto seguramente capaz que muchos de ustedes nos encontraremos en el camino recorriendo juntos el desarrollo de este proyecto en algún lugar. Bueno, entonces un poco sin ir más lejos, digamos, el viernes 13, digamos, de marzo, se diagnosticaba el primer caso confirmado en Uruguay. ¿No? De hecho, eran los primeros 4 casos de Uruguay de coronavirus. Obviamente, un virus que todos en el área de la tecnología estábamos. Voy a apagar la cámara por las dudas por el ancho de banda. Que bueno, que estábamos todos, tenemos bien claro lo que había sido en el mundo y lo que estaba haciendo en el mundo, por tanto la preocupación en el mundo de tecnología era algo que ya lo teníamos bien claro. Nosotros tenemos gente trabajando en China, tenemos gente trabajando en Japón, trabajando en Europa. Por tanto, esto del coronavirus en Uruguay no era algo que nos debería haber agarrado de sorpresa. Al revés, digamos, mismo en toda la comunidad, inclusive en Twitter, etcétera, todos sabíamos que algo teníamos que hacer, ¿no? Con algún grupo de personas, en cierta forma, esta inquietud la habíamos llevado adelante. Yo lo ponía en un post que hacía en el blog, por ejemplo, con Laura Aguiar, ya estábamos con la preocupación de tratar de hacer algo con este tema, qué se podía hacer y mirando lo que estaba pasando en el mundo. También en conversaciones con Nicolás decíamos, bueno, tendríamos que hacer esto, lo otro. La cuestión, digamos, que se quiere, como siempre hay un trigger, un detonante para el hacer, y eso fue, en cierta forma, los casos confirmados. En eso, digamos, lo que teníamos claro era un poco lo de John Boyd, digamos, ¿no? Es decir, realmente nosotros
en todas estas crisis, no solo desde el punto de vista de tecnología, sino desde todo punto de vista, vamos a tener que movernos rápidamente y bueno, para poder, en cierta forma, sobrevivir, digamos, a la crisis. No solo nos vamos a tener que mover rápidamente en tecnología, nos tenemos que mover rápidamente, obviamente, en todo el sistema de salud, y nos tenemos que mover rápidamente en economía, y seguramente todos los días va a cambiar lo que tengamos que hacer, ¿no? John Boyd, un poco en su estrategia, lo que decía era, bueno, todos los días hay que observar lo que tenemos que hacer, observar, orientarnos a dónde estamos parados, tomar decisiones y actuar. Y ese loop, hacerlo rápido, ¿no? Nosotros, en cierta forma, las ideas que teníamos por detrás de lo que queríamos hacer, de aporte, digamos, el mínimo o el mínimo aporte que queríamos hacer desde el punto de vista de tecnología, sabíamos que, digamos, la gran carga la va a tener llevando todo el personal de salud y todo el sistema de salud iba a llevar una gran carga. Nosotros, digamos, las preocupaciones que teníamos eran preocupaciones que estaban en el mundo, veíamos que pasaban y era básicamente, nosotros teníamos como objetivo, si se quiere, que pensábamos que la tecnología podía ayudar en estas cosas. Primero, en evitar el colapso sanitario, evitar el contacto con la población, ¿no? Porque, bueno, los teléfonos sabíamos que podían llegar a traer problemas, digamos. Y bueno, y permitir a través de herramientas de tecnología ser proactivos en el manejo de la epidemia, en la comunicación con la gente bidireccional, etcétera, etcétera, ¿no? En cierta forma, la inspiración de que veíamos de cosas que eran útiles, que podíamos utilizar acá en Uruguay, era inspirarnos un poco en lo que había, cómo manejaban el virus desde el punto de vista tecnológico en China y en Corea, ¿no? Y hacer una adaptación a Uruguay. Digo desde el punto de vista tecnológico porque, en cierta forma, todos sabemos que tanto en China, Japón y todo Oriente, digamos, los hábitos que tienen son hábitos que todavía nosotros desde el punto de vista personal no lo hemos adquirido, digamos. Usar tapabocas recién ahora parece haber un consenso de que hay que usarlo, cuando en realidad ese tipo de cosas ya estaban dadas en Corea y en China. Por tanto, ¿cuál era el mérito de la tecnología en el manejo del virus? Bueno, venía por un lado, seguramente mucho más por el lado de hábitos saludables, que nosotros en Occidente no teníamos, y de hecho en Europa no se tenían tampoco. Y desde el punto de vista de tecnología, bueno, había algunos indicios de algunas cosas que habían funcionado. En particular, esto de, bueno, hacer básicamente centralizar los pedidos de test y descentralizar la atención. O sea, que haya una gran centralización de pedidos que vayan entrando a una misma cola para poder priorizarlos todos de una misma forma, ¿no? Y que luego, bueno, se descentralice esa atención. En Corea, bueno, se descentralizaba a lugares de drive-thru, digamos, en lugares donde el auto me tomaba el test. Eso también se llevó después en Alemania, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poco eso eran los criterios de diseño que nosotros creíamos que había que hacer, ¿no? Centralizar pedidos, básicamente, cuando hablamos de pedidos, es centralizar gente que vamos a tener enferma por todos lados. Bueno, en vez de que cada uno esté colapsando el sistema haciendo una y otra llamada a la vez, bueno, centralizarlos y tratar de distribuirlos de la mejor forma posible. Y en el momento que hubiera test, tratar de enviarlos a hacer test lo más rápido posible. Y bueno, y poder si tenemos una cola única, digamos, poder tomar las decisiones más macro y no y no descentralizadas, ¿no? Bueno, entonces, la centralización de pedidos significaba que teníamos que centralizar los pedidos, pero bueno, sin discriminar ningún medio de comunicación para hacer ese pedido. Es decir, tenía que seguir funcionando los call centers a través de un teléfono, tenían que poder, si tenía un celular eventualmente de baja gama o si tenía una computadora, poder hacer un pedido web de que, bueno, que realmente me siento mal o lo que sea, el primer tamizaje que se podía hacer de los usuarios. Se tenía que poder hacer por WhatsApp y ni que hablar de aplicaciones nativas móviles, ¿no? Esos pedidos tenían que empezar a estar monitoreados y obviamente integrados con lo que pasó en nuestro país, tenía que estar integrados con el Ministerio de Salud Pública, el SINAE, los prestadores de salud, que era donde íbamos a estar distribuyendo
los pedidos, porque en realidad nosotros acá, en principio, no teníamos gran escala para poder hacer test en las primeras instancias. Eso llegó después. Pero en el momento que hubieran test, podíamos empezar a distribuir también a los test. ¿Ok? Por tanto, bueno, ya solo eso era el tema de centralizar los pedidos. Y bueno, y después descentralizar la atención. Esto es lo que les hablaba, digamos, un sistema de agenda y mantener el proceso actual de cómo se estaba atendiendo la gente, ¿no? En algunos lugares, digamos, nosotros acá no podíamos pensar en algo que era una bomba en el sistema de salud y que nosotros teníamos los pedidos acá y quién los iba a atender, dónde estaban los médicos. Bueno, no, a ver, teníamos ya plantado todo un sistema integral de salud bueno, en donde los médicos ya están trabajando digitalizados en general y por tanto teníamos que mantener procesos actuales funcionando y a su vez, bueno, aquellos lugares donde no se pudiera llegar actualmente, que pudiera llegar esta nueva tecnología, ¿no? Básicamente el pensamiento que venía era, bueno, este es el proceso actual, digamos, en donde un paciente llama al prestador, el prestador le envía al médico, el médico pedía el test, el Ministerio de Salud Pública autorizaba el test, entonces se enviaba a alguien que le hiciera el test, y bueno, este era todo el proceso actual, en donde era, digamos, bastante costoso y lento este proceso, ¿no? En el nuevo proceso, digamos, lo que se quería hacer era básicamente saltearse algunos pasos y bueno, hacer una autorregistración, si se quería, con un tamizaje, que se llama un tamizaje inicial, en donde se podía hacer una detección en base a un conjunto de preguntas que el agente de epidemias, de manejo de epidemias, podía realizar y en base a eso hacer lo que sería diagnosticar sospechosos. Luego se calificaba en diferentes categorías esa registración y se le asignaba, bueno, un valor y en base a eso se le iba a tener que entregar a los prestadores, a los diferentes prestadores, esa lista de tamizaje y de sospechosos. Obviamente luego con eso iba a haber ejecución de diferentes cosas, como puede ser una consulta médica, un envío médico, o enviar a CTI, o bueno, o lo que surgió después de decir, bueno, tenemos que hacer telemedicina también para proteger al personal de salud. Y bueno, y ni que hablar, aquellas personas que se les manda a hacer un aislamiento, hacer un seguimiento continuo de esas personas. Entonces, este era, digamos, si se quiere, el nuevo proceso, ¿ok? Que si bien todavía hay idas y vueltas, en realidad es mucho más remoto todo lo que se asigna, ¿tá? El registro se hace del lado del paciente, se hace una encuesta, se le envía al Ministerio de Salud Pública que se clasifica esa encuesta, luego se le asigna un prestador y el prestador, bueno, envía un test y luego envía el resultado, ¿no? Ahí falta el tema de que hay que hacer y se hace seguimiento también. Entonces, un poco, acá está un poquito, digamos, las cosas un poquito por debajo. ¿Qué pasa? Bueno, el registro de usuarios se hace en un backend, los usuarios hacen seguimiento a través de dispositivos móviles o de WhatsApp. En el backend se hacen cruzamientos de datos integrados con los sistemas actuales del gobierno. Y luego se le envían alertas a los usuarios y eventualmente se lo mandan a un laboratorio a hacer un test. Y bueno, el test, en los laboratorios envían los resultados, se le envían nuevamente alertas a los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, se quiere... Esto fue, digamos, una propuesta, digamos, que se le hizo al gobierno y el gobierno la abrazó, digamos, rápidamente, ¿ok? Obviamente, haciendo todas las mejoras que se creían convenientes y obviamente teniendo todo el know-how a través de AGESIC, sobre todo, de cómo funcionan hoy los prestadores de salud y cómo había que hacer las integraciones correspondientes, ¿no? Y cómo esto, por ejemplo, se iba a integrar con el sistema de historias clínicas, ¿no? En el futuro, digamos, ¿no? La cuestión es que, bueno, si quieren, el 13 de marzo estuvieron los primeros casos positivos. El 15 de marzo nos juntamos un conjunto de empresas, no solo Genexus, sino varias empresas más que ya estaban, se quiere, como le decía, digamos, inspiradas y haciendo más o menos lo mismo en algunos aspectos. Se juntaron
para hacer lo mejor posible, cada uno aportando su granito de arena en este puzzle, digamos, ¿no? Es decir, el gobierno aportando todo lo que era interoperabilidad, aportando todo el know-how con los prestadores, aportando qué era lo que necesitaban, o sea, toda la gente de epidemia que tenía que decirnos qué era la forma del tamiz, cómo se tenía que hacer el tamizaje, todo el know-how a partir del gobierno, y nosotros, en particular, acá, que es lo que más nos importa, en este caso de Genexus, íbamos a hacer, nos quedamos básicamente con hacer prácticamente, no sé, un porcentaje alto del sistema, salvo algunas partes, por ejemplo, la gente de Cibel quedó haciendo la parte del chatbot de web y la integración con WhatsApp. Nosotros también teníamos para hacerlo, pero como ellos estaban más avanzados en ese momento, se decidió ir por ahí. Realmente nosotros nunca pusimos la tecnología por delante de la urgencia. En cada uno de los puntos que alguna empresa nos aportaba su punto de vista digamos, su tarea estaba más adelantada que la nuestra, íbamos por ahí. Y eso fue lo que fue sucediendo. Nosotros igualmente nos quedamos con una parte bastante importante del sistema. Entonces, bueno, el 15 nos dijeron que teníamos que tener todo eso, digamos, todo lo que les decía, la aplicación, las aplicaciones móviles, la aplicación web, una aplicación web para el call center, para recibir los registros del call center, para que todo vaya a la misma cola. Bueno, todo el backend y todo el tamizaje que tenía que ir a los prestadores. Hicimos las primeras integraciones con sistemas del país para tener los datos de los ciudadanos. Todo esto tenía que estar deployado en la infraestructura de Antel, tenía que quedar en el país. Y obviamente no teníamos nosotros acceso a esos datos de producción, salvo, obviamente, algunas personas las cuales teníamos una firma de no divulgación de toda esa información y de esas cosas, ¿no? Así que, bueno, obviamente que ni que hablar, teníamos que tener pila de requerimientos no funcionales, de seguridad, de experiencia de usuario, de performance, etcétera, etcétera, que ahora contaré un poquito más de eso. Pero bueno, entonces, si quiere, el 15 nos juntamos y nos dijeron, bueno, era eso, creo que era un domingo, y dijeron, puede estar para el jueves, y yo obviamente dije que ni locos, no le dije así, dije con otras palabras, pero dije, realmente es muy difícil, porque además las aplicaciones en Apple y Google, prácticamente en esos tiempos es imposible hacerlo, es imposible tenerlas abiertas. La cuestión es que igual se dio y se pudo hacer, ¿no? Las causas de por qué se pudo hacer es, bueno, primero creo, digamos, en la primera línea es porque Uruguay en cierta forma demostró estar digitalmente fuerte, digamos, ¿no? Es Uruguay como en todo, ¿no? Es decir, Uruguay estaba digitalmente fuerte y digitalmente integrado en pila de aspectos, ¿no? Y otro tema era porque realmente se pudo trabajar en un ambiente de respeto y confianza entre esas empresas que estaban en la primera línea de batalla junto con el gobierno, ¿ok? Hubo mucho de confianza en cada una de las empresas que fueron llamadas y en cada una de las personas que fueron incorporadas al gobierno. Bueno, entonces el gobierno lo anuncia, Nicolás, muchos lo habrán visto, estuvo ahí, ¿ok? Y eso fue lo que se vio, digamos, esto hasta ahí es lo que se vio y bueno, lo que estábamos por detrás, en realidad más que como tan con corbata y con traje que estaba Nicolás, estábamos un poquito más así, digamos, ¿está? Así era un poquito como estábamos. Obviamente que le dijimos a toda la gente que se podía alimentar, ¿ok? Pero sin levantar la mano del teclado, ¿no? O sea, que podían comer, pero sí, que siguieran programando. No, para no quemar mucho a todos mis compañeros, también yo digamos que no son las épocas que estuve más prolijo en mi vida, ¿tá? Bajé unos cuantos kilos. Así es como me veían, por un lado, yo en realidad estaba mucho mejor, miren, un poquito de barba nomás. Y en realidad, digamos,
realmente GeneXus en toda su dimensión se puso este tema al hombro. No fue casualidad de poder lograrlo. Ni al lado de GeneXus ni al lado, o sea, no tengo la foto de las otras empresas que también deben haber estado así en estos días. Si bien esto perdura, no a este nivel, digamos. Creo que fueron días muy estresantes. Yo lo ponía en mi WhatsApp, se convirtió en esto, digamos, ¿no? Es decir, fue muerte por WhatsApp. Básicamente, si busco corona en mis grupos, ahora todo lo que dice es corona, 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 corona por todos lados. La cuestión es que, digamos, quería destacar que lo primero que había detrás, ya lo decía en mi blog, era mucha gente de GeneXus y no de GeneXus. Algunas personas que no eran de GeneXus inclusive la hicimos entrar a la organización para utilizar nuestras herramientas y para que las cosas sean más ágiles. Eso se pudo dar también por un tema de confianza que se ha adquirido con el pasar de los años. Y nos ha permitido trabajar, por lo menos a mí, y aprender mucho de otras personas en este camino que estamos recorriendo, ¿no? Cualquier llamada, se hicieron cientos de llamadas, siempre la gente disponible a trabajar. ¿Qué es lo que tuvo la versión 1? Bueno, tuvo la aplicación nativa para iOS, esto es un poco lo que les comenté. Voy a seguir, digamos, porque hay un poco más por delante. Bueno, después se empezó a ver en las redes, esto ya muchos lo habrán visto. Pero bueno, realmente se logró una multicanalidad real, digamos, de todo esto. Por detrás, digamos, el sistema no era menos, o sea, el sistema se trató que sea lo más simple para los usuarios y por detrás se empezó a ver una gran cantidad de complejidades. Se trabajó fuertemente en lo que les decía en la escalabilidad, de poder, realmente no queríamos decir, señores, venimos a descomprimir el sistema y que se cayera nuestro sistema, básicamente, ¿no? Teníamos como un gran desafío ahí. Ahí nos ayudó mucho gente abstracta, qualified, gente que en cada una de las liberaciones que estábamos haciendo aplicaba todo su conocimiento y bueno, y obviamente de forma benéfica fue parte de este proyecto para bueno, que saliera lo mejor posible y lo más seguro posible también. Ahora lo menciono por ahí arriba, pero bueno, el backend, digamos, estos son datos que ninguno son de producción, por si acaso. Pero bueno, en el backend teníamos que tener, como les decíamos, un monitoreo, qué pasaba, la analítica. Bueno, básicamente, como ven, digamos, muchas entradas, había mucha cosa de calidad de datos, cruzando datos de lo que la gente ponía con lo que nosotros teníamos de la gente, por un tema de que, bueno, no queríamos tampoco que algún vivo estuviera poniendo datos y jodiendo gente, básicamente. Entonces, bueno, hubo trabajo de ahí, no solo de GeneXus, sino de otras empresas como Quantum en calidad de datos. Por debajo, desde los inicios, al principio parecía que era un overkill, o sea, bastante arriesgado en 7 días poner un motor de workflow a funcionar abajo para lo que podría ser un registro. Visto en retrospectiva, por suerte lo pusimos porque esto es una de las cosas que más ha cambiado y siguen cambiando, que son los procesos que se llevan a cabo en los prestadores y bueno, los procesos de cuándo se va a mandar a coordinar muestra, cómo, cuáles son los jugadores que están involucrados. Hay toda una gran cantidad de roles que son más allá de este diagrama que estoy mostrando, que se ha ido evolucionando. Y bueno, por suerte en eso no tuvimos que programar lo que eran los flujos, sino que más que nada las tareas. En eso pusimos, ni que hablar, el motor de workflow. En eso, si se quiere, GeneXus se tiró al agua, digamos, realmente a usar sus productos. Digamos, eso de comer tu propia comida de perro, señores, no se preocupen que lo hemos hecho y sabemos más que nunca nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Esperemos que se reflejen en el producto. Cada una de nuestras debilidades podamos mejorarlas para que lleguen a todos los usuarios GeneXus prontamente. Algunas ya están en camino. Bueno, se hizo el lanzamiento de la versión 2, ¿no? Que la versión 2 un poco también se anunció, un poco lo que incrementaría y serviría para incrementar la posibilidad de
de envío, no solo de envío a hacer muestras a lugares en cierta forma móviles, como podría ser lo que se llama drive-thru, digamos que a través de un auto uno puede hacerse un test rápidamente en 5 minutos, sino también de que, bueno, tenía algunas características para, se quiere intentar cuidar al personal médico lo más posible con lo de telemedicina. Esto está acelerando fuertemente todo lo que es las leyes alrededor de telemedicina. Nosotros, en cierta forma, cumplimos con nuestra parte. Básicamente decir, bueno, realmente ahí se unieron empresas como Develop a ayudarnos, también InSwitch para todo lo que es el mensaje, la mensajería a través de SMS. Y pudimos tener en una versión 2, creo que una semana después o una semana y media después, el 30, capaz que 2 semanas después, no solo, bueno, nuevas versiones de las aplicaciones móviles, evoluciones, sino que también, digamos, un backend de seguimiento clínico para los médicos, en donde los médicos podían, en ese punto, llamar por telemedicina, digamos. Esto algunos prestadores de salud ya lo tenían, pero algunos prestadores como ACE en particular no lo tenían y lo van a tener y lo van a estar usando. Ahora en estos días ya están entrenándose los médicos, inclusive algunos con tabletas, se hizo responsivo, todo lo que van a usar la tableta los médicos para conectarse con los dispositivos que Android y iOS, de aquellos pacientes que están en seguimiento. ¿Tá? Los pacientes en seguimiento les llamamos pacientes que fueron llamados a un aislamiento, ya sea porque tienen el corona con un test positivo o porque han estado cerca de una persona con corona, entonces se los manda a aislamiento y entonces se le monitorea digamos, sus síntomas. Esto creo que es, hoy por hoy, el gobierno, digamos, va a quedar, para este módulo se hizo todo un módulo de matriz de riesgos dinámicas, en lo cual esto va a quedar como digamos, un activo digital para el gobierno en donde se puedan utilizar esas matrices de riesgo, incluir otras matrices de riesgo, como puede ser el manejo del dengue o el manejo, otro tipo de virus que esperemos que no vengan, pero me parece que el mundo ha cambiado y seguramente estaremos lidiando con este tipo de cosas. Pero bueno, la matriz de riesgo no aplica solo al corona, por tanto esperemos que potencialmente esta aplicación no se use más y podamos mutar a utilizarla para otros fines. Pero bueno, está preparada para soportar cualquier matriz de riesgo. Bueno, esos módulos se hicieron todos en GeneXus. El overview, digamos, un poco, bueno, las pantallas que han visto, el backend. Hoy por hoy, no sé, la última vez que vi tenía 80 tablas, pero creo que ya tiene más. Se incorporaron pila de tablas también para lo que es el manejo de interoperabilidad, para el drive-thru, etc. Es un backend donde se utilizó el pattern de Fiori, digamos, a full. Obviamente tiene Gamma integrado, tiene el flow, tiene dashboard de queries, bueno, tiene el manejo de todas las APIs, utilizando Workflow. Esta es la bandeja de casos, esta es la bandeja que utilizan los médicos, la bandeja clínica, en donde ahí tienen semáforos, en donde de cierta forma van mirando el estado de cada uno de los síntomas o de las comorbilidades que tiene o las condiciones que tiene cada uno de los pacientes, si tiene un test positivo o no tiene test positivo. Y desde ahí puede accionar diferentes acciones. Y bueno, y eventualmente lo podrá mandar a realizarse un test en forma física a uno de los puntos móviles o a alguno de los laboratorios públicos, que puede ser el hospital de clínicas o lo que sea. Si quiere, aquella idea que teníamos, digamos que fuimos 3 semanas atrás a mostrarla, digamos, se concretó en hechos, digamos. Si se quiere, para nosotros eso fue una clara demostración de la fuerza, digamos, que tenemos en la comunidad uruguaya, en particular en la comunidad GeneXus. Digo la comunidad GeneXus porque ya sea con ideas, con charlas telefónicas o mismo poniendo código,
mucha gente colaboró, digamos, bueno, en aguantarnos un poco la cabeza, en darnos ideas, en diciéndonos con las cosas que nos podíamos chocar. Bueno, nosotros transitamos el camino tratando de cometer la menor cantidad de errores posibles, conocidos. Obviamente cometimos muchos errores y los seguiremos cometiendo, pero bueno, la idea es que la conclusión hoy es, al día de hoy, estamos trabajando en una versión 3, que esperemos que salga capaz que mañana o pasado, esta semana. En esa versión 3 vamos a estar incluyendo la posibilidad de poner, bueno, a mi grupo familiar o a mi abuelo o a alguna persona que no puede manejarse con el celular y quiere hacer seguimiento. Hemos tenido charlas realmente hemos recibido mail de gente de edad avanzada, en donde nos dicen, che, yo quiero estar ahí porque realmente nos da tranquilidad tener la aplicación, etcétera. Y bueno, hemos tratado de escuchar esas cosas. Hay varias cosas que también vienen en el camino. Una de estas es esto que les hablaba, digamos, de soportar multiusuario. Pero vienen otras cosas en camino también quizás hasta más importantes para lo que va a ser el manejo de la epidemia, que todavía estamos viendo políticamente a ver cómo se va a llevar adelante, pero seguramente estamos integrando con las propuestas que hacía Apple y Google, digamos, de contact tracing. El contact tracing básicamente es, bueno, el tracking de los contactos que uno ha tenido en forma anónima y obviamente con la anuencia de las personas que tienen un test positivo de querer compartir esos contactos. Es decir, básicamente esto funciona en los sistemas operativos Android y iOS. Lo que sucede es, en forma anónima se van obteniendo los contactos vía Bluetooth Low Range que uno va teniendo en el día a día. ¿Okay? Eso mientras no pase nada, eso no sale de mi dispositivo. Por tanto, ahí, inclusive si lo hackean, el dispositivo, ahí no hay ningún tipo de problema. En ningún momento se está traqueando la location, ¿okay? En ningún momento se traquea la location, sino que es decir, bueno, mira, los tokens de los contactos que he tenido yo en los últimos 14 días y se van renovando y día a día esos tokens varían, digamos, en base a un token master. Luego cuando el problema es que en algún momento alguna autoridad, como la aplicación que puede ser la de coronavirus, va a dar que hay un coronavirus positivo, entonces se le podría enviar una notificación a una de las personas que dio coronavirus y ahí la persona tendría la opción de decir, bueno, yo quiero compartir esta información de mis contactos. No estoy compartiendo los contactos de mi teléfono, estoy compartiendo un conjunto de tokens anonimizados, ¿ok? Que en realidad podría llegar a tener sentido solo en la base en la base del Estado, que a su vez tendrá su política de seguridad de uso, ¿ok? En eso llegan al Estado y bueno, y ahí entonces el Estado tiene la posibilidad de, si esas personas las encuentra y dice, bueno, tengo que notificarle a esta persona que vaya a aislamiento, se le va a notificar a los contactos esos, si estuvo en contacto con alguien positivo, te recomendamos el aislamiento. Esto es una herramienta muy, muy importante para el manejo de epidemias. En mayo esto lo va a estar liberando Google y Apple en sus sistemas operativos en una cosa sin precedentes digamos, de protocolo mutuo que se va a seguir adelante en ambos celulares. Ya se podía hacer esto, ¿ok? Con los protocolos que hay ya de Nearby, etc. No con los niveles de seguridad que se está que plantearon un poco las especificaciones Apple y Google. ¿Da? Por tanto, cualquier otro que está haciendo este tracing tiene algunos problemas de seguridad bastante importantes. Y ni que hablar que el complemento a ese tracking es una aplicación del Estado. Por tanto, nosotros acá seguramente estemos trabajando. Algunos comentarios finales, digamos, creo que, bueno, lo que dice Boyd es extremadamente importante. Nosotros
desde el punto de vista de tecnología, creo que hoy Uruguay está posicionado muy fuerte en esto, digamos. De hecho, estamos seguramente el Estado uruguayo comparta esta solución con otros países. ¿Ok? Como decía vos, digamos, el tema acá es personas, ideas, herramientas, digamos. En el tema personas, digamos, la verdad que deberíamos dar una conferencia entre muchas personas y no estar hablando solo yo. Las ideas un poco, tampoco es que hubieron ideas brillantes, que no hayan estado en otros lugares del mundo. Creo que lo único que hicimos fue tratar de adaptarlas. Sí, en las herramientas creo que Genexus y su comunidad ha hecho un aporte importante a la causa. También llevamos adelante, digamos, si se quiere, de las herramientas que usamos por detrás. Y bueno, realmente llevamos al máximo lo que veníamos hablando, Design DevOps. ¿Tá? Usamos fuertemente un diseño primero en prototipos, que lo pasamos a Sketch, y con Sketch lo pasamos directo a Genexus, ¿ok? Siguiendo unas reglas de convenciones, lo que nos aceleró. Sería, realmente hubiese sido imposible haberlo hecho esto sin, por ejemplo, que pasemos automáticamente de Sketch a Genexus. Y ninguna otra herramienta hoy tiene esa velocidad para generar esto. Esto, digamos, es un marketing para Genexus, pero realmente, digamos, hacer esta aplicación en otra cosa hubiese sido imposible. Y ahí utilizamos Sketch, utilizamos Abstract para lo que es el manejo de versiones de diseño, utilizamos Trello para lo que es el manejo de los requerimientos, y bueno, y luego ni que hablar, utilizamos Genexus para hacerlo realidad eso en un prototipo. Desde el punto de vista de seguridad, se armó un grupo espectacular de seguridad que básicamente ahí lo que es seguridad de la aplicación, utilizamos el GAM en su máxima expresión en todos los puntos, para todo lo que es la configuración de seguridad de la aplicación. Después el equipo de Genexus Consulting y el equipo de seguridad de Consulting sobre todo, y bueno, y otras personas de otros grupos ya conocidos, Pablo Alzuri, que está trabajando en ACE, y otra gente que Marciscano de Consulting, y otras personas realmente pusieron todo su saber alrededor de lo que es hacer un deployment seguro con Genexus. Por lo tanto, ahí nos allanaron el camino de no tener que sufrir varias cosas. Y bueno, ya también nos quedamos con varios deberes para hacer, que ya algunos de ellos lo estamos cumpliendo en el propio Genexus. Pero se puede hacer se hizo un despliegue seguro. En el testing, varias empresas nos ayudaron. Sobre todo para performance estuvo trabajando la gente de Abstracta, y para lo que son test funcionales estuvo trabajando la gente de Qualifier. Y ahí, obviamente, ¿no? Es decir, hay que hacer test, y o sea, en esos lugares encontramos muchas cosas por las cuales no podemos haber salido, y si salíamos hubiese sido una gran irresponsabilidad. Pero la otra cosa que se utilizó fuertemente en este proyecto y que te diría, hay que usarlo, digamos, no lo quiero vender, simplemente digo, hay que usarlo, el GXTest para lo que es unit testing, digamos. Listo, hay que usarlo, ya está. Es decir, realmente hacer procedimientos, ya solo en unit test, en cualquier cosa que sea importante, es una irresponsabilidad. Nosotros realmente lo utilizamos muy fuerte a GXTest en este proyecto. ¿Hay pila de cosas que quisiéramos mejorarles? Sí, pero que lo que hay hoy es extremadamente útil también. Por tanto, cualquiera que, si van a hacer y no tienen unit test, digamos, arranquen haciendo unit test, porque en realidad eso es responsabilidad de los desarrolladores, de todos nosotros que estamos en la base de conocimiento. No esperemos a decirle luego a alguien que nos haga un test funcional cuando en realidad no hemos testeado ni que nuestros átomos están funcionando. Hagamos que nuestras pequeñas moléculas funcionen y después hagamos funcionar el organismo, pero en realidad testeemos mucho más de lo que estamos haciendo. Creo que eso es el mensaje más fuerte que puedo dar acá. La utilidad de XTest con la parte de unit test es impresionante en lo que ya hay. Encontramos muchas cosas para mejorar, pero lo que ya hay es útil y mucho, ¿no? Después, bueno, en el tema de deployment, bueno, ahí, y en el tema de trabajo en equipo, trabajamos obviamente fuertemente con Genexus Server, y bueno, seguíamos
Ya estábamos trabajando en integración continua, pero bueno, ahora estamos acelerando todo lo que sea integración continua, porque en este proyecto lo usamos fuertemente y tampoco hubiese sido posible trabajar en este proyecto sin todo lo que es integración continua. No me quiero ir mucho más, así doy pie a preguntas y esperemos tener respuestas. Pero bueno, bueno, también en la parte de Antel, como tenemos que hacer deployment ahí, tratamos de automatizar cosas que esperamos que sirva como un granito de arena también para lo que es deployment automatizado cuando queramos hacer cosas a la nube de Antel, que hoy nos encontramos con muchas cosas que no estaban automatizadas, entonces los tiempos de puesta en producción eran muy lentos y bueno, en particular Guillermo Pasquero estuvo trabajando fuertemente y hicimos cosas que creemos que están muy buenas, que bueno, quedarán en manos del Estado para poder automatizar lo que son los despliegues en infraestructuras del Estado. ¿Tá? En grandes líneas, bien estas cosas han cambiado. Hoy me he fijado que ya hay más de 300.000 descargas de la aplicación. Fue un sistema muy complejo desde mi punto de vista, que se hizo en 2 semanas. Hay muchas desprolijidades. En la base de conocimiento por debajo hay muchas desprolijidades, pero hay muchas cosas que están buenas, que se van a rescatar, se van a ir emprolijando. Hay muchas enseñanzas. Por primera vez trabajamos con múltiples empresas. Por primera vez no, pero en 2 semanas con múltiples empresas, con diferentes sistemas de comunicación, de análisis de requerimientos, etcétera, y yo por lo menos es la primera vez. Obviamente he trabajado con muchas empresas para afuera, pero de una forma mucho más como la ingeniería de software lo requiere. Esto, digamos, fue ingeniería de software extrema, digámosle. ¿Tá? Y bueno, y hemos aportado, creemos nosotros, información invaluable para el Estado, que esperemos que sea un activo digital en el futuro. Se ha trabajado en forma totalmente, porque hay algunas dudas, por si les quedan dudas a algunos para afuera, pasen la voz, en forma totalmente honoraria y por el impulso inicial de un conjunto de personas que, bueno, que terminó en que, bueno, creemos que estamos un poco mejor desde el punto de vista de tecnología. Veremos lo que... Creo que esto es simplemente un granito de arena. Estarán los hábitos de los uruguayos, que realmente esto sea un éxito o no el final de la película. Porque esto, si no zafamos, si no sabemos convivir con este virus, difícilmente podamos seguir contando esta historia como algo de éxito. ¿Tá? Hasta ahí llego yo. No sé cómo orquestamos, Daniel o Nicolás, las preguntas. Buenas tardes a todos. Hola Gastón, ¿cómo estás? Aníbal, ¿se escucha? Sí, yo te escucho. Perfecto. Bueno, la charla es más que interesante, más en el tiempo que estamos viviendo. Y bueno, mi nombre es Daniel Monza, para el resto, digamos, soy parte de la organización del GU. Y ahora la idea es empezar una sección de preguntas y respuestas, si te parece, Gastón. Sí, adelante. Sí. Vamos a ver qué tenemos. Yo también estoy utilizando por primera vez la aplicación. Un poquito. Bueno, básicamente tenemos una pregunta inicial de Matías Pires. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Cómo fue el proceso de acercamiento al gobierno? Si ya se encontraban trabajando con AGESIC. Y bueno, y cómo se acercaron ustedes y surgió la... No, nosotros lo que sucedió era, digamos, había diferentes grupos básicamente trabajando en ideas, ¿no? El primer acercamiento lo hizo Nicolás, diciendo que había un grupo trabajando con esto, si nos querían escuchar, y nos escucharon, y bueno, justito se sucedió que empezaron a sucederse hechos que aceleraron las decisiones. Ya se le habían acercado, nos escucharon a nosotros como habían escuchado varias empresas más, y fue eso un poco la reunión que hubo entre todas las empresas que ya tenían cosas hechas. Nosotros teníamos cosas hechas como prototipo de lo que nos gustaría hacer, y entonces
todas las empresas que ya tenían cosas hechas se le acercaron a GESIC al igual que nosotros y fueron digamos, a Torre Ejecutiva a mostrar a ver qué es lo que se podía hacer entre todos. Había gente, la gente del SINAE ya tenía cosas, la gente de Salud UI, Antel, no sé, ICA, diferentes empresas, digamos, que terminaron estando en el proyecto de una forma u otra. Y bueno, ahí dividimos lo que decía el chatbot, ya alguien lo había avanzado, entonces Claro. se avanzó por ese lado, etcétera, etcétera. Pero bueno, el acercamiento fue de cada una de las empresas hacia el gobierno, y eso es lo que decíamos de la oportunidad que da GESIC como orquestador de todo esto, ¿no? Es decir, hasta hoy me llegan ideas y se las paso a GESIC, porque yo no soy el que recoge las ideas, sino que las toma el gobierno y las recibe, las recibe y luego las canaliza. En este caso, se canalizaron muy rápido por el tema de la urgencia sanitaria, digamos. Sí, muy bien. Está claro. Bueno, tenemos una pregunta, creo que ya habías comentado algo, pero tenemos una pregunta de Antonio, de si la parte de WhatsApp es 100% GeneXus o cómo fue que la integraron con la aplicación. Justito, la parte de WhatsApp, lo que nosotros tenemos son servicios hechos en GeneXus, la parte de WhatsApp la hizo toda Isbel. Ya estaba avanzado eso y la hizo Isbel, no la hicimos con GeneXus. La tenemos hecha con GeneXus también, porque nuestro equipo de chatbot, o sea, básicamente lo que estábamos haciendo con GeneXus, de hecho tenemos la aplicación hecha en Angular también, o sea, los diferentes equipos dicen, bueno, aprovechemos esto como dogfooding de diferentes áreas, ¿tá? Yeah. Entonces la tenemos WhatsApp, también la tenemos con GeneXus, pero no la que está puesta en producción, es de Isbel. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta para la comunidad open source, digamos. Si tienen pensado compartir la aplicación con la comunidad GeneXus. La aplicación no es de GeneXus, digamos. La aplicación, la base de conocimiento no va a ser de GeneXus. O sea, la base de conocimiento seguramente vaya a ser del Estado y está, digamos, nada. En realidad lo que seguramente el primer foco va a ser compartirla con otros estados. De hecho, seguramente hay varios estados que ya la están pidiendo y varias poblaciones que lo están pidiendo, digamos. O sea, Paraguay, Brasil, por todos lados, digamos. Sí, justamente ahí te paso el pie para ese punto que Nicolás pregunta si hay otros países interesados en implementarlo. O sea, ya lo contestaste. Sí. Están todo el mundo, a ver, pagar sin ánimo de minimizar otros emprendimientos, pero, a ver, la aplicación que logró hacer Apple es básicamente que hacen un tamizaje y después llaman al 911. ¿Eso por qué? No es porque Apple no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque el sistema nosotros tenemos la capacidad de hacerlo porque somos una sociedad bastante integrada, digamos. O sea, GeneXus, si hubiese querido hacer esto solo, hubiese hecho la app de localización y no sé qué, la podrías hacer en 10 días cualquiera, 7 días la podría hacer cualquiera. La app integrada con los sistemas del gobierno es muy difícil de hacer por mucha cantidad de intereses y de pila de cosas que hay por detrás que hay que orquestar. Eso estaba orquestado acá en Uruguay, por tanto hay que ver cómo ese pasaje no es la app lo importante, sino es todo lo que está por debajo y las comunicaciones y las integraciones con otros lugares. Una app de que me permita registrar personas, seguramente cualquiera de la comunidad lo hace rapidito, digamos. No está ahí el valor, sino que está el valor en toda la conceptualización de epidemia, la conceptualización de matrices de riesgo, pila de cosas que no son propiedad de GeneXus, sino que eventualmente GeneXus colaboró en hacerlo rápido eso, pero no, el know-how no es de GeneXus, es del gobierno uruguayo. Sí. Está claro, mismo con la presentación que diste, digamos, lo que hay abajo del agua, digamos, que se ve del iceberg, digamos, es lo más grande de esta aplicación, ¿no? Sin duda, sin duda. Las conexiones. Acá preguntan, por ejemplo, si llegaron a utilizar GeneXus M para algo de esto. No utilizamos. Acá también tenemos una pregunta de, por ejemplo, ¿cómo se implementó la videollamada? Si es peer-to-peer, si tienen pensado disponibilizar alguna tecnología. Sí, mira, en realidad la videollamada sí es peer-to-peer, digamos. Esa tecnología nos basamos en Sinch.
se llama SINCH, ¿ok? Sinch es el que presta el servicio y el Estado paga por ese servicio. La gente de Develop hizo un control, un control web y un control mobile, que fue el que ya se había implementado para Sumu, y digamos, habría que hablar con ellos, pero en realidad no es una cosa, o sea, a ver, la magia está en Sinch, lo más importante, y bueno, luego está el control, que bueno, no sé, habrá que hablar con Develop para ver qué puede hacer con ese control. En este proyecto se disponibilizó en forma gratuita, pero tampoco, no sé lo que espera, eso lo tendría que contestar Develop, qué piensa hacer con ese control. Perfecto. Capaz que vamos a dar un par de preguntas más, así ya vamos cerrando. ¿Cómo se organizaron todas las empresas en tan poco tiempo para decidir qué hacer y quién lo hace? ¿Va esa distribución de tareas? ¿Cómo fue que la hicieron, no? Porque esto es gigante, Sí. ¿no? Sí, bueno, es bueno. Yo creo que la primera reflexión es que no hay no había ninguna herramienta pensada para... No hay ninguna herramienta de comunicación pensada para lo que pasó, digamos, Sí, ¿ok? exactamente. En el sentido es que algunos están usando Microsoft Teams, otros están usando Zoom, otros están usando Chat Google, otros están usando todo lo que, no sé, todas las que se les ocurran, ¿ok? Y las usé todas en este periodo. Eso nos llevó a un gran nivel, o sea, si quiere, uno de los mayores estrés fue el tema de la comunicación. No hubo un plan de comunicaciones, porque de hecho no había forma de hacerlo porque esto fue algo que atravesó todas las organizaciones y todas las herramientas. Y ninguna de esas herramientas estaba pensada para que si yo estoy en mi organización trabajando con un Google Docs, en el Microsoft Team me aparezca el Docs colaborando ahí, digamos, ¿entendés? Y entonces chocamos las organizaciones que trabajaban con Microsoft con las que trabajaban con Google. Cuando digo chocamos en un sentido de herramientas. Claro. Y ahí lo que pasó es respeto y confianza. La única forma de trabajar rápido y de ir en una crisis es con respeto y confianza. Es lo que dice Adices y eso es así. Es decir, si yo tenía que agarrar y decir, no, esperen, señores, vamos a trabajar con esta herramienta. En esta herramienta ponemos esto acá. Pongamos en Trello esto, pongamos lo otro y decir, bueno, a ver, nada, cuando tenía que incluir a alguien en un documento que estábamos trabajando en Genexus, alguien de AGESIC lo agregaba a la organización y le ponía el documento público para él, ¿ok? Y que él agregara lo que él le parecía cosa. Entonces, ¿por qué? Porque confié en la persona de AGESIC. Yo creo que la conclusión de poder trabajar en un proyecto en 7 días, hacer un sistema de no sé cuántos puntos funcionales, solo con respeto, confianza en ese grupo que estás trabajando. ¿Cómo se fueron incorporando diferentes empresas? Y bueno, la verdad que es con la gente que más confianza tenías y que se te iba arrimando y decir, sí, vení, dame una mano con esto, dame una mano con otro, y que sabía que iba a funcionar. Con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, bueno, ahora nos fuimos organizando mejor, digamos, ¿tá? Es decir, bueno, hay un Trello para esto, los requerimientos vienen así, vienen asá, está una especificación de lo que hay que hacer, ¿tá? Pero los primeros días todos los días de mañana había un checkpoint entre todas las empresas, abríamos Pablo Arecife, digamos, de Salud I, abría un notepad y poníamos, bueno, ¿a qué habíamos quedado y qué íbamos a hacer, digamos, ¿no? Básicamente pusimos el sentido común de todos los que estábamos ahí y realmente, y el respeto, y bueno, y tratamos de sacar un poco cualquier tecnología que nos fuera a limitar o a coartar la comunicación, la sacamos del medio hasta que no tuviéramos las cosas ordenadas. Hoy están un poco más ordenadas, algunos equipos trabajan con Microsoft Teams, otros trabajan con Google, otros trabajan directamente en Trello, con otras herramientas, todo bien. Ya ahora está en un rumbo más normal, pero en esa primera instancia, señores, agárrense fuerte, estamos todos en el mismo barco, Sí. remá vos, si ves que no remás, agarrás el palo vos y remás vos, ¿tá? Y alguien agarra el notepad y pone las cosas. Esa era, la dinámica era como en toda crisis, en algunas la fuimos aprendiendo, ¿no? Pero lo que más nos ayudó fue un notepad compartido por un Zoom, en donde veíamos todos y nos comprometíamos a las fechas,
Decir, che, mañana Gastón va a estar esto, ¿te parece? Y bueno, déjame verlo, ponele 2 horitas más. En esas primeras instancias se trabajó realmente 7x24, gente trabajando desde Japón, desde España, todos lados. Entonces, cubríamos casi todo el día y realmente, ya te digo, mucha gente bajó de peso, me incluyo, digamos, y dormimos muy poco y tratamos, el retraso de 1 hora era como el retraso de 10 días en otro proyecto. Y como lo tomamos todo de esta forma, esos primeros días fueron que retrasarnos 1 hora era incumplir a la patria, digamos. Después pasó a ser un poco más normal, porque si no incumplíamos a nuestras familias y nos iban a matar. Pero Está claro que creo que ahí el resumen de eso es que se buscó, la palabra es agilidad, ¿no? Creo que es lo que resume todo. Sí. Agilidad extrema, digamos. Agilidad extrema, moverse rápido. Exacto. Como las 3 últimas preguntas, a ver, justo se agregaron. Pregunta Álvaro, si para el testing de performance utilizaron, ¿qué herramientas utilizaron? Esto vi que en realidad ya comentaste que varias empresas colaboraron, Abstracta. Sí, mira, ahí estuvo bueno. Claro. También es un reconocimiento tanto a Apple, a Google, a BlazeMeter. BlazeMeter se dio toda la plataforma de ellos para realizar los test de performance en forma totalmente gratuita. Inclusive Cinch bajó los precios, todas las cosas. O sea, Apple nos hizo la aprobación casi en forma automática, Google lo mismo. Y bueno, para testing sí se utilizó BlazeMeter y JMeter, y la verdad que los que tendrían que contestar son Mati y Fabián de Abstracta, claro. Como porque estoy hablando de atrevido, digamos. Yo era el que sufría los test de performance, básicamente. Yo no, sino que básicamente, cuando digo yo, es nuestro equipo. Y en cierta forma, sí, eso es lo que usamos para el tema de performance. Bien. Enrique, mirá, justo, Enrique Almeida pregunta si han pensado en la integración de GeneXus con alguna herramienta tipo Trello, de issue tracking sí, bueno, con Trello no. Con Trello no hemos... Con Jira tuvimos un proyecto, creo que se presentó, ¿no? En algún GUC, ¿no se presentó eso? No me acuerdo. Pero capaz que hay para presentar ese proyecto. Está la integración, se hicieron todos los puntos de integración con el GeneXus Server, cosa de que poder de hacer el issue tracking vía Jira y integrado con GeneXus Server. Y el issue tracking nuestro, interno, que estamos usando, lo que estábamos trabajando antes del corona, básicamente, era poder disponibilizarlo sí como una herramienta built-in para los usuarios GeneXus. O sea, que ya venga una herramienta de issue tracking, que no va a ser la mejor del mundo, pero que a nosotros nos funciona en la interna. Entonces dijimos, bueno, porque si nos funciona a nosotros, capaz que a muchos les puede funcionar. Básicamente que se trabaja, puedes incluir issues por mail, y puedes seguirlo por mail o puedes seguirlo por la propia herramienta. Eso nosotros nos bajó... o sea, muchos developers no querían usar si no era directamente del mail, y entonces eso bajó la curva de adopción, permitió utilizarla. Y bueno, con Trello no lo hemos hecho, pero quizás es una de las que tenemos que hacer lo mismo que hicimos con Jira, digamos, agregarla como una opción de manejo de requerimientos más que nada. Puede ser también de issue tracking. Yo creo que cuando empieza a haber muchos issues estalla Trello. Sí, bueno, de hecho, creo que Jira compró Trello también, ¿no? Capaz que todo lo más de lo mismo. Ahí va. Bueno, la última pregunta que tenemos de Javier es, bueno, ya lo comentabas, que creo que es así, digamos, ¿qué enseñanzas extrajo GeneXus, digamos, para implementar más adelante, o alguna herramienta de desarrollo colaborativo? Sí, a ver, nosotros en primera instancia, está buena la pregunta, ¿no? A ver, nosotros no vamos a hacer una herramienta de desarrollo colaborativo, de comunicación como las existentes, ni mucho menos. Lo que sí vamos a hacer es muchas cosas que vivimos en este proyecto, las vamos a llevar lo más rápido posible a GeneXus Server, para que haya un trabajo colaborativo diferente a lo que vivimos en esta situación, digamos. Es decir,
en donde la integración continua esté en la integración continua, el análisis de requerimientos que decía Enrique, el manejo de issues, sea algo mucho más colaborativo, digamos, que simplemente el SSE, digamos, la herramienta de configuración. Desde el punto de vista de lo que son las herramientas hoy colaborativas, no sé, yo le tiré, digamos, estuve hablando con gente que sí ha estado haciendo herramientas de desarrollo colaborativo, porque creo, es lo que decía anteriormente, creo que ninguna de las herramientas que hay en el mercado termina siendo algo que funcione cuando viene algo que rompe todos los boundaries de las empresas, todos los límites de las empresas. Entonces, hay oportunidades ahí, digamos, para bueno, estar preparados de otra forma cuando esto vuelva, digamos, si llega a volver. Esperemos que no, pero... Esperemos que no, pero bueno. Pero no sabemos. Perfecto. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por tu charla. La verdad que un tema más que interesante en este momento. Muchas gracias también a Aníbal, que está atrás de los controles monitoreando que todo salga bien. Y, por supuesto, a toda la comunidad GeneXus que está conectada siguiendo la charla. Nada, como parte... comentarles, bueno, algo como comentó Gastón, digamos que este año no va a haber evento y la idea del Google es redoblar la apuesta y tratar de hacer charlas más seguidas como para mantenernos a toda la comunidad conectada. Y nada, sin más que decir, nada más que Javier Cruchaga, el 28 de abril, va a dar una charla